¿Qué tal? ¿Cómo les va? Vamos a comenzar hoy la explicación de lo que son los sofismas de ambigüedad en este video, y en el video siguiente vamos a enseñar una técnica de detección de falacias, y luego eh, la idea sería trabajar el miércoles que viene, el miércoles 10 de junio, trabajar el artículo que publicó el diario Perfil sobre las falacias, ¿sí? Con eso daríamos por concluida la parte de explicación y luego haríamos algunos ejercicios. Bueno, los sofismas de ambigüedad. ¿Qué quiere decir ambigüedad? Ambigüedad es un fenómeno de las palabras que consiste en tener por lo menos dos significados. Todas las palabras tienen más de un significado, pero a veces el significado alternativo se confunde con el significado, digamos, prioritario, ¿sí? ¿Por qué? Porque son muy parecidos los significados, es idéntica la palabra, pero son muy parecidos los significados. Por ejemplo, una palabra ambigua es la palabra vaso, que puede ser el vaso capilar o el vaso para beber. En ese caso es muy difícil que nos confundamos. Si yo te digo que se rompió un vaso, entendés que se rompió un vaso de la cocina, no un vaso capilar. Pero podría ser, digamos, se rompen los vasos capilares. Eh, Hay palabras como grande, chico, que son ambiguas. En todo caso, que pueden ser entendidas en un sentido muy amplio. Por ejemplo, si yo te digo un elefante chico es un animal grande, vos entendés que se trata la palabra animal y la palabra chico en distintos, digamos, contextos. Chico para elefante se refiere al individuo, y animal es una palabra de especie, es una palabra que se refiere no a un individuo, como podría ser un animalito, sino a un conjunto específico de animales. Así, un mosquito es un animal chico, pero un mosquito grande sigue siendo un animal chico. ¿De acuerdo? Bueno, eh, se confunden en general las palabras cuando hay una clara intención de engaño, ¿sí? Si no, es muy difícil que se les pase a algunas personas esta falacia. Por eso la hemos dejado para el final, porque sin embargo funciona. Ya vamos a ver el miércoles vamos a ver algunas en un artículo de diario, ¿sí? En un artículo que se supone que ha sido editado, controlado por una serie de expertos en la comunicación. Dice así: si los sexos no son iguales, los derechos no pueden ser iguales. Bueno, acá se trata de la ambigüedad de la palabra igual, ¿sí? De la palabra iguales. Los sexos claramente no son iguales, porque si no hablaríamos de el sexo y no de los sexos. Los derechos no pueden ser iguales, se refiere a que no le corresponden. Entonces, la igualdad entre los sexos tiene que ver con una diferencia intrínseca en los distintos tipos. Ahora, la igualdad de los derechos no tiene que ver con una característica intrínseca, sino que tiene que ver con una distribución, con un acceso a los derechos. Acá confundimos dos ideas de igualdad, como semejanza biológica y, en este caso sería como desemejanza biológica, y como acepción jurídica. ¿Se entiende? Es decir, el sentido jurídico de la distribución de derechos. El término igualdad tiene la misma forma pero diferente significado. Acá no se trata del término igualdad, sino del término iguales. El defecto en estos razonamientos se limita al uso indiscriminado de términos que tienen más de un significado. Estos son los sofismas de ambigüedad. Tenemos cuatro formas: división, continuum, equívoco y composición. En el caso de los sofismas de división, se asocia indebidamente un atributo de la agrupación o clase de elementos con rasgos de los elementos individuales.
un poco lo que pasaba con el animal grande y el animal chico. Los sofismas ad continuum se caracterizan por asumir que en sucesiones continuas no es posible establecer límites categoriales. Esto ustedes lo deben saber por geometría o por sistema métrico decimal. Hay magnitudes que son continuas, es decir, que entre dos unidades cualesquiera siempre es posible encontrar otra unidad. Y hay sistemas que son discretos, es decir, que entre una unidad y otra no hay nada, hay categorías. Bueno, el sofisma ad continuum supone la imposibilidad de establecer límites entre las categorías. Vamos a ver ejemplos, porque hay casos en los que no es posible establecer esos límites. En el caso de los sofismas de equívoco, ¿sí?, en un mismo razonamiento se utilizan términos homónimos, pero con significado diferente. En el caso de los sofismas de composición, se asocia indebidamente un atributo, ¿sí?, de los elementos individuales de una agrupación o clase con rasgos de esa agrupación. Es exactamente lo inverso de lo que pasa con la falacia o el sofisma de la división. Vamos a ver algunos ejemplos. División, ¿sí? Ha de ser un excelente atleta porque todos los que entran allí lo son. Bueno, ya sabemos que esto, o sea, todos los que entrenan en un gimnasio no tienen la misma característica. Por lo tanto, estamos atribuyendo al conjunto, mejor dicho, estamos atribuyendo al individuo características que pueden tener que ver con un conjunto bastante amplio de personas. Un buen jugador puede jugar en un mal equipo y un mal jugador puede jugar en un buen equipo. La falacia del continuum o ad continuum. Por ejemplo, la calvicie. Si a quien no es calvo se le arranca un pelo, evidentemente no queda calvo. Si se le quita a otro, tampoco. Y así, pelo a pelo, nunca será calvo. Sabemos, sin embargo, que hay un límite categorial. El límite está en la realidad. Los sofismas son representaciones verbales de la realidad. Como se hacen a través de razonamientos, lo que nosotros cuestionamos en esta unidad del programa son esos razonamientos por los cuales las personas representan la realidad sin mostrar hechos, sino simplemente haciendo o formulando un argumento. El sofisma de equívoco. Las personas que no pueden dar algo importante dan algo de lástima. Bueno, acá está. Dar algo significa algo material o algo espiritual, o en este caso dar algo de lástima significa provocar en otros cierta reacción. En este caso, dar algo importante y dar algo de lástima tiene la ambigüedad de la palabra dar, del verbo dar, que está usado en un sentido de otorgar y en otro caso de provocar. Y por último tenemos la falacia de composición. El colegio es malísimo ya que no hay graduados destacados que hayan estudiado allí. Bueno, como ven, lo inverso de lo que pasaba en el gimnasio, donde el gimnasio es bueno y por lo tanto la persona que sale de ahí tiene que ser un buen atleta. Acá es lo contrario. El colegio, como no hay graduados de ese colegio que sean buenos, el colegio no es bueno. Puede ser lo contrario, puede ser que la conclusión nos lleve a sostener que el colegio es bueno, aunque varias cohortes de alumnos han sido malos. Vamos a ver últimos ejemplos. La falacia de la división. Escuché la canción Amor, en una época existían los CD, ¿sí? Ahora existen los playlists, pero bueno, en alguna época había discos compactos donde venía la música. Dice que la canción Amor del CD llamado Azul es bella, dice la chica. Estoy segura que todo el CD debe serlo. Lo que se dice en general de un individuo que forma parte de una agrupación, ¿sí?, no se puede decir necesariamente de la agrupación en sí misma, que es lo que pasa con la falacia de la división,
en la que incurre la chica de esta viñeta. La falacia de la composición es al revés. Quiero decir, la empresa donde trabaja es corrupta, por lo tanto el chico dice, o la chica, la empresa donde trabajas es corrupta, por lo tanto tú también debes serlo. Vos podés trabajar en una empresa corrupta y ser una persona honesta. Podés ser una persona honesta, quiero decir deshonesta, y trabajar en una empresa honesta. Y finalmente tenemos un ejemplo de la falacia del equívoco. Bueno, según los análisis, usted no tiene nada de gravedad. Y acá se refiere, ¿sí?, el equívoco. La gravedad se refiere en este caso a la condición de una enfermedad y no a la ley de gravedad. La palabra gravedad, como ven, tiene dos significados. Bueno, me despido. En el otro video no se lo pierdan porque ahí está la explicación de cómo detectar falacias.